Si estamos en desarmonía interna, es que vamos a tener desarmonía externa. ¿Dónde estoy yo en esta historia? ¿Y por qué insisto en seguir donde estoy? Ahí aparece lo de la ganancia oculta, que es muy importante reconocer la ganancia oculta, es por qué me resisto a cambiar, por qué me resisto a sanar. Por eso la autora propone esto de la conducta obligada, obligada en el sentido de que esta imagen hasta la puedo mirar, esta imagen sana, para internalizarla visualmente y repetirme esto hasta que se internalice. Si no, mi inconsciente va a seguir repitiendo mi programa raíz. Por eso es importante que ahora mire la imagen sanada y comprenda. Si no, es como que no. Hay un... Creen que lo quiero encontrar. Yo no me acuerdo si se los pasé o no esto, pero bueno, si no se los pasé, no importa, después se los paso. Eh, que habla justamente de la pareja interna. Mm, El papel de lo femenino y lo masculino. Ahí está. Que nos hace comprender por qué nosotros trabajamos en las constelaciones con estos dos, bueno, estos dos cositos, estos dos objetitos, ¿no? Cilíndrico y el prisma, como más potentes que ponerle al cliente las emociones, porque eso de ponerle las emociones, que lo único que hacemos es llorar en el campo, y yo decimos, porque a la gente le encanta el drama. Yo he descubierto que a la gente le encanta el drama. Es como que ya lo tengo, no, antes yo tenía ciertas dudas, ahora es como que lo tengo totalmente seguro. ¿Cómo a la gente le encanta el drama? Yo lo comprobé con mi canal de YouTube, he aprendido mucho, que cuando subo un video que tiene un título así medio dramático, es como que ¡pah! Pega. Cuando le pones un título, no, ese no mira a nadie. A la gente le encantan las palabras dramáticas, así como sanar la herida, curar el dolor, el trauma, liberarme de los ancestros. Todo eso pega, eso vende, porque somos dramáticos. Por eso este karma, la verdad, un genio con el triángulo dramático, porque es que vivimos en un triángulo dramático. ¿Por qué estamos en ese triángulo dramático? Vieron que el famoso triángulo tiene tres lados y tres puntas, ¿no? Por eso en la iglesia es Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y fíjense en que, ¿por qué es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Yo me puse a reflexionar por qué era así. Porque claro, uno puede decir cosas porque dice, porque todo el mundo lo dice, pero cuando nos detenemos decimos, ¿por qué dice Padre, Hijo, Espíritu Santo? Porque la gente piensa que el Espíritu Santo es la paloma que viene volando con el olivo y te bendice. Vieron que todo esto, las bendiciones, hermanos, y todo esto está, bueno, la gente está toda ahí. Porque eso es fácil, hay que repetir eso nomás. Pareces bueno cuando decís eso. En el fondo nadie quiere bendecir a nadie, pero no importa, hay que decirlo, porque es que el mundo dice, ya Carl Jung lo descubrió, le llamó a eso hombre masa. Masa porque una masa. Hacemos todo lo que hacen los demás. Todos hacen eso, hagamos eso. El que logra la individuación, decía Carl Jung, es el que se separa de la masa. Es como en el sistema. Dejo de seguir a la conciencia buena y voy a la conciencia mala. Pero nadie quiere hacer eso porque eso es doloroso. Pero para poder hacer ese movimiento, yo primero tengo que integrar las dos energías en mí, que son mamá y papá, femenino y masculino. Por eso usamos esas dos cositas para que
podamos comprender de dónde viene el conflicto. O viene de papá, o viene de mamá, o viene de los dos. Lo más normal es que venga de los dos, pero a veces viene más de papá y a veces parece que viene más de mamá. Esas dos energías que están dentro de nosotros actuando continuamente y que parecen ser incompatibles, por eso en el mundo se manifiestan de forma opuesta. Las mujeres somos así, los hombres así, con una separación total. Es que es el gran problema del mundo. Todo está muy claro, pero como nadie ve, porque todos estamos ciegos o no queremos ver, tenemos un cerebro que está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, pero hay una división interna, se llama cuerpo calloso. Pero es que nosotros usamos los dos hemisferios conjuntamente, porque si no es que no podríamos. Hay quienes prevalece uno más que el otro, pero es que necesitamos de los dos. ¿Qué pasa? En este mundo le damos más importancia a lo consciente, o sea, a lo masculino. ¿Por qué? Porque parece ser que en este mundo lo más importante es saber pensar. Por eso le tenemos tanto miedo a esa enfermedad llamada Alzheimer. Tenemos pánico. ¡Ah! No sabe quién es, pobre. Es como que perder la cabeza es terrible para el ser humano, porque es que vivimos acá, continuamente, en esa parte consciente, analizando, usando la lógica, la racionalidad. Y nos olvidamos de nuestro aspecto femenino, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Por eso es que sentimos, ¿no?, que estamos desconectados, porque toda la parte del sentir y del inconsciente tiene que ver con el sentir. Por eso lo inconsciente es lo débil, lo suave, lo frágil, lo tierno, lo que recibe, es el receptáculo. Por eso no podemos vivir con una sola energía, porque si no nos vamos a sentir incompletos. Es como que por eso nos rechazamos a nosotros mismos. Hay un rechazo hacia lo que es sentir. Es mejor pensar. Por eso sufrimos, porque estamos todo el tiempo pensando la vida, comparándonos con otros. Nuestra energía es dual. Somos mitad hombre y mitad mujer. Tenemos los dos hemisferios cerebrales y podemos ser al mismo tiempo objetivos y subjetivos. Podemos ser materialistas y místicos, rápidos y lentos, flexibles y rígidos. Vivimos en un mundo lleno de normas en el cual se nos ha asignado un papel. Si naciste mujer, bueno, tenés que ser así. Y si naciste hombre, tenés que ser así. Porque si no sos así, vas a ser rechazado. Eso es lo que provoca que dentro de nosotros tengamos estas luchas internas en las cuales nos enjuiciamos o nos juzgamos a nosotros mismos cada vez que sentimos. Por eso es que escapamos del sentir. Porque nosotros continuamente nos queremos sentir buenos. Cada vez que nos sentimos malos, vuelve a surgir eso y decimos, no, tengo que ser bueno. ¿Mm? Eso es lo que rompe el equilibrio energético dentro de nosotros. Por eso nos cuesta tanto avanzar en la vida. Porque nosotros queremos ir con un solo brazo y necesitamos los dos.
En nuestra vida, ¿no? Esas dos energías se representan. Tienen que les voy a buscar el otro. Yo los tengo todos aquí, pero los tengo un poquito perdido. En algo que se llama el huevo. Es un huevo energético, que ahora les voy a mostrar la imagen. Así. Esperen que otra vez pongo compartir pantalla. Ahí. ¿Ven aquí el huevo? Es digamos, un huevo, para ser más claro, ¿no? Este huevo es como la representación de nuestra energía interna, femenina y masculina. Es como que visualmente podemos ver un lado más oscuro, otro más clarito, ¿no? Dos partes iguales, y de esa manera nosotros nos relacionamos con los demás. Como si fuera una cancha de, de fútbol que está dividida. Fíjense en que en nuestro mundo todo está representado en la cancha, la competición. La vida es competencia, vos hiciste más goles que yo, no sé qué, te meto el gol, no te lo meto, qué sé yo. Bueno, en el básquet, te emboco, te encesto, o sea, todo tiene que ser avanzar y adquirir cancha, meterme en la cancha del otro. Por eso es que se producen estos choques energéticos. Una persona que vive en equilibrio ocupa su propio campo y no invade al otro, ni permite ser invadido. El que no el que se está en la víctima, por ejemplo, se encoge su campo. Se va, a ver si tengo el dibujito, el campo se le encoge y permite que el otro lo invada. Son juegos muy sutiles que nos muestran cómo nosotros nos relacionamos unos con los otros. Por eso nosotros también tenemos que aprender a poner límites. Y la persona que puede poner límites es justamente la que tiene integradas sus dos energías. Si yo tengo desequilibrado eso, es que otra vez me van a volver a invadir. Me voy a sentir que me están dañando y otra vez mi vida se transforma en un drama. O me vuelvo dependiente. Ser dependiente es lo mismo que ser resentido. La palabra resentimiento, que está muy usada para la persona que es rencorosa, que no perdona, viene de resentir, o sea, volver a sentir una y otra vez, una y otra vez. Porque o me siento inferior o superior, o sé que me siento dependiente. Y así funciona este mecanismo del huevo. Por eso sentimos miedo. En la pareja es donde más funciona esto. Por eso nosotros es que tenemos este tema. Y es tan importante comprender la importancia que tiene este equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Si nosotros no comprendemos eso, es que no comprendemos lo que significa tomar a los padres y la importancia que tiene esto. Las frases en realidad, bueno, como yo siempre les digo, hay muchas frases sanadoras, millones existen. La frase tiene que venirte a vos, se tiene que llegar, ¿sí? Ujú. ¿Por qué te tiene que llegar? Y te llega. Cuando vos estás sintonizada con el cliente, porque es la que el cliente necesita. Y no todos los clientes son iguales. No todos los clientes sintonizan con la misma frase. Eso es lo que más cuesta en las constelaciones, porque las personas piensan primero que lo que sana es la frase, y no es lo que sana la frase. Lo que sana es el sentir, conectar con el sentir. Si el cliente está frente a los padres, ¿no? Vos lo hiciste poner, siempre vos tenés que llevar a que el cliente se enfrente a los padres. Me voy a poner la cámara para allá porque es que es difícil explicarlo sin mostrar. A ver,
Mira, en todas las constelaciones, en todas, por más que vos estés constelando lo que estés constelando, no importa lo que estemos constelando, porque ahí está el kit, ¿no? Hay una madre, hay un padre y una hija. En este caso vamos a poner una hija. Nosotros lo que observamos es dónde el cliente ubica a sus padres con respecto a él o a ella. No es lo mismo que el cliente los ubique así, ¿sí? Que es raro que lo vaya a ubicar así. Esto lo puede hacer una persona que estudia constelaciones y que no puede conectar con el sentir y entonces constela desde la cabeza y como es muy estructurada va a decir, no, es que la mamá tiene que estar a la izquierda y el papá a la derecha. El otro día, en otra clase de un grupo de los martes, hay una señora que me dijo, antes de hacer la constelación, estaba constelando ella, no, no vas a poder porque es que yo ya sé dónde van. Yo le digo, sí, no importa. Entonces yo le hice trabajar de otra manera, no le hice elegir todo, como hago. Le dije, bueno, a ver, elegí una representante para vos. ¿Qué sentís ahí? ¿Qué sentís acá? Yo necesito que mi cliente sienta lo que siente estando acá. Y ahora, mirá, ¿cuál es el tema? Vamos a imaginar, es la tristeza. ¿Cuál es la tristeza? Esta. ¿Dónde la sentís? Me puede decir acá, 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 ya. La tristeza es mujer. La tristeza viene de las mujeres. La tristeza es con su parte femenina. Ya ahí ya tengo un montón de data. Ujú, Yo ya estoy conectando con esto. Es femenino, es inconsciente, es algo que viene de la madre. Ya empecé a recabar un montón de información. ujú. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Nosotros siempre estamos, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Ustedes al cliente lo tienen que llevar siempre que conecte con el sentir. La constelación no es de la cabeza. Constelación no es una cosa que se hace estructurada. En la persona que está muy estructurada le va a costar horrores constelar. Yo les digo porque yo trabajo con personas hace tiempo y siempre estoy en lo mismo. Están practicando y se quedan y no saben qué hacer. Es porque están en la cabeza. Están mirando desde la parte derecha, desde el consciente, desde el consciente. No se constela desde el consciente, se constela desde el inconsciente. El tiempo es circular, no hay tiempo. Esto que está pasando, que está viendo el cliente, es que lo está viendo a cada instante en su vida. Es algo que parece que sucedió hace mucho, pero es que sucede de vuelta. Es que nuestro dolor sucede todos los días, hasta que nos liberamos de él, hasta que lo vemos. Entonces nosotros tenemos que apuntar ahí. No importa la frase es algo, pero secundario. Yo no entiendo por qué la gente se preocupa tanto por la frase. Si la frase se tiene que venir. Entonces la clienta me pone a la mamá acá, por ejemplo, y a su papá acá. Es un ejemplo esto, porque es que hay muchas configuraciones. Y yo observo, es que está entre medio de sus padres. ¿Cómo no va a sufrir? Ese es su dolor. Una persona que está entre medio de sus padres está triste. Y no porque esté físicamente entre medio de sus padres, porque sus padres pueden haber muerto, pero es que su alma se siente ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo la tengo que sacar de acá, porque acá sufre.
y llevarla a que mire esto de frente, porque es que ella no ve que esa tristeza viene de sus padres, porque es que está en un amor ciego. Entonces, si está en un amor ciego, que es la mayoría de todos los clientes que les van a venir, van a estar en amor ciego, chicos, es que es lo normal. Es inconsciente el amor ciego, es invisible, nadie se da cuenta, porque hay muchas cosas implícitas, no solo del inconsciente personal, sino del colectivo, en donde dice, tenés que querer a tus padres, tenés que ser buena hija, tenés que no tenés que, deberías, tendrías. El que está ahí es que está en amor ciego. La persona que vive debería, tendría, debo. Bueno, ya lo vimos en el trabajo de Byron Katie. No puede amar lo que es, que está presa de un amor ciego, o sea, condicionado, sufre. Todo el que ama de manera condicional sufre. Y la mayoría de nosotros amamos de manera condicional. Te quiero sí, si sos así, entonces sí, si sos así, entonces no, si me das esto sí, si no me lo das no. De los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es continuo, le digo porque yo soy hija y también tengo hijos. Así que yo lo experimento a diario, ¿eh? Y eso causa dolor, porque tus hijos vienen y te plantean cosas, porque vos no entendés el reclamo que te hacen tus hijos, no entendés que ese mismo reclamo es el que vos le haces desde tu niña a tu madre, y esto es un rollo. Es que el rollo es con los padres. Yo sé que ustedes escuchan muchos videos por otros lados y van a ver que no sé qué, que vamos a buscar al tatarabuelito para allá. Sí, sí, a veces los podemos poner. Sí, no, forma parte de la historia de acá. Pero es que yo necesito, la psicoterapia es esto. Mi cliente va a sanar cuando tome a sus padres. No porque descubrió que la abuelita era prostituta y el abuelito era un guerrero del ejército o mató a 5. Eso forma parte del campo. Pero a mí, si yo no llego a este punto, es que no sanó mi cliente. Yo constelé y vi miles de cosas de mi pasado, pero yo todavía sigo acá. Lo veo, lo siento, que aún me vuelve el enojo con mis padres. Y reconocer eso es lo que me va a sanar. Negarlo, no. Negarlo me sigue enfermo, sigo enfermo. O sea que constelar no tiene que tener ningún bloqueo, porque cuando el cliente está frente a sus padres, lo que nosotros tenemos que llevar es a que se ordene. Yo la pequeña, ustedes los grandes, ustedes dan, yo tomo. Esas son clásicas, ujú. dichas con énfasis, no que se lo decimos ustedes los grandes, así como si estuviéramos leyendo la revista de Radiolandia de mi época. No, es ustedes los grandes, yo la pequeña, con énfasis, con sentir. Soy demasiado pequeña para cargar con su dolor. Queridos padres, yo lo tengo que sacar del estado niño, que deje de mirar a sus padres. O si está al revés, que como pasa siempre, también. Él al revés, los padres adelante. Esto es lo que enferma, esto enferma. Esta es nuestra enfermedad. Bueno, y nosotros somos la enfermedad de nuestros hijos, yo siempre me río. Así como mis padres son mi enfermedad, yo soy la enfermedad de mis hijos. Mamá, mamá, no queremos soltar. Por eso constelamos. Tomar, en el fondo, significa soltar. Recién lo leímos, no puedo asentir si no suelto, no puedo soltar si no asiento.
Y eso es lo que más nos cuesta a todos. Por eso las frases son siempre las mismas. Yo la pequeña, ustedes los grandes, ustedes dan, yo tomo. Gracias por la vida, los honro, yo les doy mi honra, los honro, les agradezco. Por favor, denme permiso para ir hacia la vida. Eso primero lo tienen que tener claro dentro de ustedes mismas y mismos. Si ustedes todavía no soltaron a sus padres, es que no tienen las frases claras. Cuando ustedes sueltan a sus padres, tienen las frases claras o están en proceso. Yo, por ejemplo, me considero que estoy en proceso. Yo ya sé lo que tengo que decirle a mis padres todo el tiempo. Entonces ya lo digo internamente, está continuamente fluyendo la frase dentro mía. Yo la pequeña, ustedes los grandes, mamá, te honro, te agradezco, gracias por la vida, al precio que te costó y que a mí aún me cuesta. Pero por favor, dame permiso para ir hacia la vida. Mírame con buenos ojos cada vez que a mí me vaya bien. Son frases clásicas.